Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor nuevamente porque pues, nos permite estar delante de su presencia una vez más. Y pues yo creo que agradecidos porque hasta este momento no nos ha faltado nada, hermanos. El Señor ha suplido cada una de nuestras necesidades. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos contentos, hermanos. Es como el viernes que fui al anexo, ahí estaban los chavos, estaban medios tristes, medios apagados. Y yo les dije, pues yo creo que no es motivo por el cual estemos así, por el cual estén así. Yo creo que cada uno les hacía mención, le dije, cada uno de ustedes yo creo que no ha recibido ninguna mala noticia, no ha recibido que algún ser querido de ustedes haya pues perdido la vida. Le digo, yo creo que están aquí porque pues no han llevado correctamente, no se han dirigido correctamente en los caminos pues de su vida. Yo creo que siempre el ser humano busca algo en lo cual él pueda dirigirse, pero pues siempre uno busca el camino más complicado, hermanos. Pero siempre cuando uno viene a la palabra de Dios, el Señor le muestra que Él siempre provee un camino para que realmente sus hijos caminen en luz, en un camino de vida. Entonces el propósito, hermanos, que estamos aquí es porque realmente el Señor ha provisto un camino vivo, hermanos. Y como han venido las predicaciones, han venido la manera que han venido las predicaciones, en la manera que nosotros hemos visto realmente que la tierra está temblando, hermanos. Yo creo que está de pensar, y por ahí el hermano predicó un mensaje que se llama desesperaciones. Entonces yo creo que nosotros debemos de estar en esa desesperación, hermanos. ¿Para qué? Para poder obtener la señal que el Señor requiere, esa señal para que es nuestro boleto para nosotros podernos ir a ese rapto, hermanos. Entonces si nosotros no obtenemos ese boleto, no tenemos ese boleto con nuestras maletas en nuestras manos, hermanos, realmente no vamos a poder salir de aquí, hermanos. Entonces el hermano pues hace mención en ese mensaje de desesperaciones, dice que pues nosotros estamos llegando a una edad, hermanos, donde nosotros tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros, mostrar quién realmente nosotros somos, demostrar nuestros colores, de qué realmente nosotros estamos hechos, hermanos. Entonces como cuando vamos a la escuela, a la universidad, cuando nos damos cuenta que se acercan, yo creo que en el principio todos nos empezamos a conocer, empezamos a socializar. Ahí en la escuela pasa el primer cuatri, el segundo cuatrimestre, hermanos, pero nos damos cuenta que muy pocos, hermanos, se van haciendo a un lado. En el primer cuatrimestre algunos se dieron de baja, en el segundo se dieron de baja otros, y el grupo quizás empezó de algunos 30, pero nos damos cuenta que cada cuatrimestre se van dando de baja algunos, hermanos. Entonces, ¿pero por qué? Porque realmente pues hay algunos que quizás nada más fueron para ver a quién podían encontrar ahí, hay algunos que quizás nada más iban para socializar, pero había algunos, hermanos, que hasta el final ellos se quedaron, y hasta el final ellos estaban demostrando quién realmente, por qué realmente ellos iban a la escuela. Y yo me acuerdo que cuando yo iba a la universidad, hermanos, pues eran así los cuatrimestres, era de 6 cuatrimestres. Entonces ya al quinto y al sexto, hermanos, realmente ya uno tenía que mostrar la madurez, la madurez por la cual uno tenía, hermanos, estaba ahí. Entonces yo me daba cuenta que ya se llegaba en la época de evaluaciones, hermanos, y era algo como que ya muy cerrado, hermanos. Ya se veía como que, pues ahora sí, ya no voy por socializar, ya no voy por ver las faltas que el otro no hacía, que el otro sí hacía. Y yo creo que ya llegaba un momento como que ya nada más uno se preocupaba por uno mismo, por obtener una buena calificación. Y yo creo que así es la manera que nosotros debemos de tener el comportamiento, hermanos, y la manera que se están moviendo las cosas, de que realmente nosotros ya nada más solamente debemos de poner nuestra mirada, pues ahora sí que obtener ese bautismo del Espíritu Santo, hermanos,
que es nuestro boleto, es la señal que nos va a poder que debemos adquirir cada uno de nosotros para poder irnos en ese rapto, hermanos. Entonces nosotros debemos de mostrar nuestros colores, venir con toda la seriedad, toda la sinceridad. ¿Por qué? Porque estamos como en una evaluación final, hermanos. Dice el hermano ahí en el mensaje de desesperaciones que nosotros debemos de desesperar por obtener esa señal. Y no nada más por eso, hermanos, sino que yo creo que hay muchas necesidades. El pueblo de Dios es el pueblo más necesitado. Y el hermano en ese mensajito habla de desesperación. También si usted requiere sanidad, no quedarse solamente como en una situación de conformismo, sino desesperar como Ana, cuando estaba ella realmente se sentía pues de menos, cuando ella, su marido no le podía dar un hijo, hermanos. Entonces nos damos cuenta que ella realmente desesperó en oración, hermanos, con una oración ferviente. ¿Para qué? Para poder obtener aquella sanidad que ella quería. Y ahí en un mensajito también el hermano narra de una mujercita que realmente ella pues no podía tener hijos, hermanos. Ella no podía tener hijos. Entonces era un matrimonio, hermanos, que ya llevaba una cierta durabilidad de años así casados, hermanos, pero realmente pues no podía venir un hijo, ¿no? Entonces el hermano dice que pasa a la plataforma y aquella mujercita está ahí, y dice que ya tenía más o menos como 40 años, pero nunca había concebido su matrimonio un hijo, ¿no? Y que el hermano dice que en ese momento discernió, el Espíritu Santo discernió y dijo, vio la visión y dice, tú vas a tener un hijo, no importa la edad, no importa las circunstancias, si tú eres ya mayor de edad, tú lo vas a tener. Dice que aquella mujercita, aquel matrimonio pues se mantenía firme, pero dice que en un momento el hermano solamente vio al esposo. Y dice que el hermano solamente vio al esposo, y si le preguntó por la hermana, y la hermanita, ¿cómo está? No, pues fíjese que ella ya tiene tuberculosis, porque pues ella estuvo tomando varios tratamientos, varios remedios caseros, y el hermano dice, se hace la pregunta, ella dudó, ¿verdad? Ella dudó en su corazón de lo que yo le dije hace varios años, y el esposo le responde, no, sí, ella sí dudó, dice, dígale que aún así que ella va a tener el bebé, que ella va a poder cargar un bebé en sus brazos. Dice que ya casi fue hasta los 50 cuando aquella mujercita concibió un bebé, ¿no? Entonces ahí nos podemos ver que cuando el Señor dice algo, hermanos, Él va a cumplir su palabra. Entonces dice que a pesar de la edad que ella tenía, dice que el Señor iba a cumplir su palabra, y nos damos cuenta que muchas veces varias de las profecías, cuando el Señor estuvo ahí en la cruz, 2 minutos antes, 5 minutos antes, hermanos, esas profecías se cumplieron cuando aquellas profecías fueron hechas por el rey David, que antes. Dice que el Señor ya estaba ahí en la cruz, y muchos decían, pero entonces, ¿cuándo se va a venir a cumplir aquella profecía que el rey David dijo? Y que 2 minutos antes, 5 minutos antes, aquellas profecías se cumplieron. Entonces, si el Señor nos ha dado algo, hermanos, nosotros solamente debemos quedarnos creyendo que el Señor va a cumplir su palabra. Y igual les digo, pero desesperar, con una desesperación, ¿para qué? Para nosotros poder obtener lo que realmente nosotros queremos. Es lo que realmente va a venir. Tiene que venir a nuestras vidas una desesperación por buscar la palabra del Señor, por anhelar más de Él, por poder saber más de Él, hermanos, para que nosotros podamos obtener eso. Y es lo mismo que el hermano menciona en el mensaje de desesperaciones, desesperar por esa señal, hermanos. Y también podemos ver en alguna pelea de box, hermanos, cuando los peleadores se van conociendo en el primer round, segundo round, tercer round, pero ya va el 10º, el 11º y el 12º round. Ellos ya están dando lo mejor de ellos, hermanos. Ellos ya están soltando sus mejores golpes. Ellos están dando la mejor pelea de su vida. Y así es lo que está demandando el Señor en esta hora. Que nosotros demos lo mejor de nosotros, hermanos. Que podamos demostrar quiénes realmente nosotros somos. Que realmente las señales y las maravillas se muevan en nuestros medios, hermanos. Amén. Sí, amén.
Entonces yo creo que ese es el propósito de que el Señor ha venido moviendo las predicaciones de esa manera, en la manera que uno pueda venir a desesperación, hermanos. Entonces vamos a abrir la escritura ahí en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 10, hermanos. Primera de Reyes 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9, hermanos. Y la segunda escritura va a estar ahí en el libro de Mateo 12. Primera de Reyes, el capítulo 10, del versículo 1 al 9, hermanos. ¿Ya lo tienen? Ahí me siguen con su vista. Amén. Voy a darle lectura, me siguen con su vista, hermanos. Dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres dichosos, estos tus siervos que han estado continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y la otra escritura ahí en Mateo 12, hermanos, del 38 al 42. Dice así la palabra de nuestro Dios, me siguen con su vista, hermanos. Mateo 12, el versículo 38 al 42. Dice así: entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. El 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hermosa tarde, Señor, te agradecemos, Señor, nuevamente, Señor. Gracias por el amor, Señor, que tú tienes, por la paciencia, Señor, con cada uno de mis hermanos. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros errores, Señor. Estamos aquí, Señor, porque queremos, Señor, nuevamente, Señor, escuchar tu voz, escuchar esas palabras, Señor, que vienen a darnos un gozo a nuestras almas, Señor. Y Padre, que solamente no sean unas palabras, Señor, que se queden en este lugar, Señor, sino que vayan, Señor, y nos acompañen, Señor, donde quiera que nosotros vayamos, Señor, en nuestros hogares, Señor. Pues necesitamos tanto de tu luz, necesitamos tanto de tu Espíritu, Señor. Y Padre, pues hemos leído tu Escritura, Señor, de aquella reina, Señor, que había oído del Señor, de aquella sabiduría que tenía ese rey Salomón, Padre. Y Padre, pues estamos aquí nuevamente, Señor, porque creemos, Padre, que ese don también está aquí en este lugar, Señor. Padre, nos dejamos en tus manos, Señor. Dejo en tus manos a mis hermanos. Haz a un lado todo espíritu de sueño, de distracción, Señor. Padre, que toda preocupación se vaya, toda aflicción se vaya. Que, Padre, que ellos puedan solamente, Señor, confiar en ti, dejarte sus cargas, Padre. Y, Padre, venimos a ese descanso, Señor, para nuestras almas, Señor. Y ese descanso solamente lo podemos encontrar en tu palabra, Señor. En esas palabras, Señor, que solamente nos traen libertad a nuestras almas, Señor. Pues sé tú con cada uno de nosotros, hazme un lado a mí, Señor. Y que, Padre, tú vengas a la escena una vez más, Señor. Pues lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, yo creo que el propósito de que estamos aquí, hermanos, es porque venimos a que su palabra nos edifique, a que su palabra venga a ocupar la preeminencia en nuestras vidas, el lugar que debe realmente el Señor quiere que ocupe, hermanos. Y eso pues depende de cada uno, ¿no? Pero nosotros estamos aquí, hermanos, con el propósito de venir a alimentar nuestras almas, porque tienen una hambre, una sed, hermanos, que solamente el Señor puede dar. Muchas veces podemos ver algunas palabras insignificantes en la palabra del Señor para nosotros, hermanos, pero realmente nos damos cuenta que cuando nosotros nos adentramos y nos concentramos en la palabra y es el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, no va a ser una palabra insignificante para cada uno de nosotros, sino va a ser una palabra con una calidad, hermanos, que va a ocupar un espacio, hermanos. Entonces, no es realmente aquí podemos ver que tenemos pues palabras, hermanos, pero son palabras, hermanos, que van a siempre, que traen vida. Dice que sus palabras son espíritu y son vida, entonces van a venir a cumplir un propósito, hermanos. Entonces ese propósito es por el cual nosotros estamos aquí, no realmente qué es lo que palabras, hojas, hermanos, es más que eso. Había una ocasión, una historia de un niño, hermanos, que tenía una estampita, hermanos, y dice que él la estaba coleccionando, pero llegó el momento que esa estampita la quiso ir a cambiar, hermanos, la quiso ir a cambiar a algún lugar con un coleccionista que coleccionaba aquellas estampitas, y dice que en ese momento solamente le dio $1 a aquel coleccionista, a aquel chamaquito, y dice que con ese $1 él fue y se compró un helado, pero que dice que ese coleccionista después la volvió a vender, hermanos, pero que se la pagaron en muchos más dólares. Entonces el niño vio, hermanos, una estampita que dijo, pues quizás vale algo, pero él no se había dado cuenta del precio que en ese momento valía, pero era un precio pues grande, hermanos, pero realmente solamente le quisieron pagar el precio que le quiso dar el coleccionista, y era el valor que tenía, no era el valor del papel, hermanos, era el valor
de la estampita que tenía, de la colección, de alguna serie que tenía esa estampita, hermano. Hace tiempo veíamos que estaban coleccionando estampas para un álbum del mundial, me parece. Entonces esas estampitas se estaban vendiendo por todas partes y realmente pues se estaban vendiendo quizás en un precio caro, no lo sé. Entonces, pero nos damos cuenta que era puro papel, hermanos. Era puro papel. Pero ¿qué era lo que sí tenía el valor? Pues realmente la popularidad que tenía, que se estaba moviendo en ese tiempo, lo del mundial. Y así en la palabra de nuestro Dios. Vemos palabras, hermanos, como perdón, pero solamente si nosotros realmente lo queremos tomar como un perdón. Es perdón para el que lo quiere reconocer como perdón. Es sanidad para el que la quiere reconocer como sanidad. Depende del valor que usted le quiere dar. Pero de que esa palabra tiene un valor, tiene un valor. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay una historia también de allá cuando había unos hombres, hermanos, que se iban a ir a la guerra, allá en los Estados Unidos. Entonces dicen que aquellos hombres, hermanos, ya estaban listos para la guerra, pero había uno que en plena guerra, hermanos, se salió fuera de su lugar, se hizo a un lado. ¿Por qué? Porque tenía temor, quería hacerse a un lado. Entonces eso es un delito muy grande, hermanos, para el ejército salirse de la guerra, salirse en plena guerra. Hay una sentencia de muerte para aquellos. Pero dicen que en ese momento se encontraba ahí Abraham Lincoln. Abraham Lincoln se encontraba ahí, hermanos. Entonces dice que ya estaba ahí el cuartel para darle una sentencia de muerte a aquel soldado que se había salido de la guerra, hermanos. Entonces dice que en ese momento, que él ya dijo, ya el otro día va a ser tu sentencia de muerte, porque tú mereces muerte, porque te saliste fuera de la batalla, fuera de la guerra. Entonces dice que uno de sus compañeros de aquel hombre que estaba sentenciado a muerte fue a ver a Abraham Lincoln. Dice, solamente tú eres el que lo puede salvar. Si tú realmente paras esa sentencia de muerte, si tú le dictas perdón a aquel soldado, ese soldado va a ser perdonado y ya no va a poder ver muerte. Solamente tú eres el único que le puedes dar el perdón. Entonces dice que en ese momento Abraham Lincoln sintió algo por él y que agarró una hojita de papel y le escribió, perdonado, ve, dáselo, dile que está perdonado. Y que aquel hombre fue y corrió ahí con su amigo y que le dijo, ¿qué crees? Ya fui a ver a Abraham Lincoln y dice que estás perdonado. Y que el hombre solamente dijo, ¿por qué te estás burlando de mí? Pues si aquí no está su sello ni su firma. Hasta que no venga él a decírmelo, yo no te lo puedo creer. Y dice que en ese momento, al otro día, él no creyó el anuncio que le había dictado Abraham Lincoln, que al otro momento el hombre fue sentenciado a muerte y murió, hermanos. Pero él nunca vio el valor que estaba escrito en ese papel. Él quería fuerzas que el autor viniera y se lo dijera, pero el autor ya lo había escrito por él mismo. Solamente, ¿qué le faltaba a él? Creer, hermano. Es lo mismo con nosotros cuando el Señor dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Es solamente de que nosotros podamos. La sanidad se va a efectuar en el momento que nosotros la recibamos. El perdón se va a efectuar en el momento que nosotros lo podamos recibir. Mientras tanto no. Mientras tanto nosotros vamos a seguir siendo las mismas personas. Y nos damos cuenta que la palabra nos va a venir a condenación o a vida. Eso depende de cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, nos damos cuenta que nosotros debemos de recibir cada una de las palabras, porque su palabra es como si lo recibiéramos a Él, hermanos. Es como si lo recibiéramos a Él. ¿Por qué? Porque sus palabras son vida. Entonces, ¿qué dice que es la palabra, hermanos? Vamos ahí a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12.
Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que es como una espada de dos filos, hermanos, que penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso mismo muchas veces venimos, hermanos, y decimos, esa fue palabra directamente para mí, pero realmente no son palabras que nosotros pues tengamos porque realmente ustedes van a necesitar, ¿no? Es una palabra que Dios le está dando. Cuando usted recibe eso, está recibiendo a Dios. Entonces, si en la mañana hablábamos de un descanso, hermanos, y cuando nosotros sabemos que el Espíritu es el descanso para nuestras almas, hermanos, eso va a traer un descanso para ellas, hermanos. El Espíritu va a causar un descanso para nosotros. Es como cuando los rayos X van ustedes a un lugar, hermanos, y les toman una radiografía de rayos X. Ustedes no pueden ver los rayos X. ¿Por qué? Porque los rayos X viajan a la velocidad de la luz. Pero ¿qué se hacen los rayos X? Penetran hasta lo más profundo. Entonces a ustedes les dan una placa, una radiografía, hermanos, donde realmente ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿A poco ese soy yo por dentro? Así es la palabra de Dios. Entonces cuando la palabra de Dios hace contacto con con la simiente palabra que está dentro de usted, hermanos, eso va a venir a producir vida. Cuando el Espíritu hace contacto con esa simiente predestinada, hermanos, eso va a producir vida eterna. Es lo que el Señor quiere que produzcan. Así como los rayos X, hermanos, tienen un cátodo y un ánodo, y esos salen electrones y protones, y en el ánodo hay un filamento que se llama blanco de tungsteno. Entonces del cátodo salen electrones y pegan ese blanco. Entonces ahí se producen los rayos X. Pero se disparan, ustedes no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque viajan a la velocidad de la luz. Pero los rayos X sí los podemos estudiar, sí los podemos analizar por medio de la física. Pero la palabra de Dios no la podemos hacer así. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Creerla, hermanos. Creer la palabra de Dios. Entonces la palabra cuando sale, hermanos, tiene que producir algo. La palabra es espíritu. Entonces espíritu viene ¿qué? Quiere venir a contactar algo. Esa simiente palabra que fue predestinada antes de la fundación del mundo. Cuando esa hace contacto, hermanos, ¡pum!, produce vida. ¿Qué pasó en aquella mujer samaritana, hermanos? Cuando el Señor estaba ahí estaba tratando de entablar un diálogo con ella. ¿Qué era lo que el Señor realmente estaba tratando de hacer? Contactar su espíritu, contactar esa simiente predestinada antes de la fundación del mundo. Entonces cuando él empezó a discernir todo lo que estaba en ella, hermanos, ¿qué causó? Dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Dice: me parece que tú eres profeta. ¿Y qué vino a hacer eso? Vino a producir ¿qué? Vida dentro de esa mujercita. Y nos damos cuenta aquí, hermanos, que hemos leído la escritura de aquella mujer, la reina de Sabá, hermanos, que fue una reina, hermanos, que realmente en los días de Salomón, hermanos, pues se escuchaba realmente todo lo que el rey Salomón estaba haciendo. Era un rey que realmente era el hijo del rey David. Entonces él tenía que venir alguien a ocupar el lugar del rey David. Y nos damos cuenta que Salomón le hizo esa pregunta al Señor. Dijo: pues dame tú sabiduría y entendimiento para poder gobernar este pueblo, porque es un pueblo muy grande. Realmente él con sus fuerzas, él se sentía que él no iba a poder. Entonces por eso estaba pidiendo ese clamor a Dios, para que él pudiera dar entendimiento para poder guiar a ese pueblo, hermanos. Entonces nos damos cuenta que eran tiempos, hermanos, cuando había pues quizás
era una gran multitud, hermanos, y todos se quedaban sorprendidos en la manera que el Espíritu de Dios se movía en Salomón, en la manera que él tenía una grande sabiduría. Todos dicen que de todas las naciones venían a consultar a Salomón, hermanos, porque era grande su sabiduría que él tenía. Pero esa sabiduría venía de Dios. Era un Dios, era un don que Dios estaba levantando ahí en medio de Israel, hermanos. ¿Por qué? Porque Él siempre, hermanos, pone un testigo, hermanos, en cada edad para que realmente nosotros podamos venir a creer su palabra, hermanos. Él siempre hace ese don que Él tiene, hermanos, para que realmente nosotros podamos venir a vida. Nosotros podamos creer las cosas. Él siempre va a tratar de buscar a su simiente palabra. Entonces, en los días del Señor, hermanos, también nos damos cuenta que ahí en Mateo 13, si usted lee todo el capítulo, hermanos, nos damos cuenta que el Señor venía haciendo las señales y las maravillas. Él lo estaban condenando a aquellos fariseos. ¿Por qué? Porque Él estaba sanando en un día de reposo. Entonces, conforme a la ley, eso era ilícito, hermanos. Y Él estaba haciendo las señales y las maravillas. Y nos damos cuenta que aquellos fariseos les decían: nadie puede hacer esto más que solamente si no es Belcebú dentro de él. Ellos lo estaban condenando. ¿Por qué? Porque ellos decían: es que todo lo que viene de él es por parte del diablo, de Satanás. Ellos, como mencionaban en la mañana, ellos lo que querían realmente era venir que descendiera una columna de fuego, así literalmente, y que realmente ellos pues vieran aquella señal. Pero ellos no sabían, no tenían en cuenta realmente los escritos de Isaías, cómo iba a venir realmente una virgen a concebir. Ellos quizás pensaban que en sus días Dios iba a poderse vaciar, hermanos, en una mujercita pues de alguna categoría como la que ellos estaban, porque eran hombres pues bien educados, con una buena moral, hermanos. Pero ese era el tema que ellos tenían con el Señor, de que realmente no le podían creer, hermanos, porque ellos tenían otro pensar de cómo realmente iba a venir el Señor. Entonces a ellos les molestaba de que Él estaba discerniendo todas las cosas. Nos encontramos a un Natanael, hermanos, que realmente cuando Felipe fue y lo llamó, hermanos, él se quedó sorprendido, se quedó maravillado, realmente cómo realmente él le estaba diciendo lo que él era. Dice que Felipe fue a buscar a Natanael. Entonces era un recorrido muy largo que tenían que hacer, hermanos. Eran como más de 20 kilómetros. Entonces dice que Felipe fue y le dijo: es que ven a ver quién realmente es el que está aquí. Nos parece que era el de los que nos hablaban nuestros padres. ¿Por qué? Porque nos está diciendo lo que realmente nosotros somos. Y esa era la señal mesiánica que ellos en ese momento estaban esperando. Entonces, en ese momento al Señor lo estaban condenando. ¿Por qué? Porque estaba discerniendo los deseos de los corazones de aquellos días. Él lo estaban condenando y realmente ellos no se habían dado cuenta que era el Espíritu de Dios en él. Porque dice el Señor que en ese momento le decía: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Era realmente el don de Dios que realmente en ese momento estaba alzando. Por eso aquella mujercita samaritana le dijo: si conocieras el don de Dios, tú me darás de beber. Entonces era el don de Dios que realmente siempre ha levantado en cada edad, hermanos. Entonces nos damos cuenta a una mujer, a una reina, aquella reina de Sabá, hermanos, que ella escuchó una gran inquietud como cada uno de los que estamos aquí. Estaba escuchando, hermanos, realmente que se estaba levantando un don por parte de Dios en un lugar, y ese don se estaba manifestando en Salomón. Entonces ella dice que leemos ahí en Primera de Reyes, hermanos, que dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con algunas preguntas difíciles. Entonces nos damos cuenta que aquella reina estaba escuchando, hermanos. Ella estaba en una ciudad más lejana de Jerusalén. Entonces aquella mujercita dice que iban varios hombres y estaban ahí, venían a su ciudad y decían: ¿qué crees? Que en Israel hay un hombre que nos está diciendo lo que realmente somos. Hay un hombre con una sabiduría que no hay en este mundo.
Entonces, eso es lo que estaba causando una grande conmoción. Estaba conmoviendo los corazones, hermanos, de toda la gente, en todas las naciones. ¿Por qué? Porque leemos ahí en Primera de Reyes, si usted lee Primera de Reyes, todo el libro, hermanos, nos damos cuenta que era una gran fama que el rey Salomón tenía. Entonces, esta fama, hermanos, estaba causando que multitudes vinieran a verlo a él. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo señales y maravillas por parte de Salomón. Entonces, en cada edad, hermanos, cuando realmente Dios levanta un don de ese tipo, va a causar un efecto en el pueblo. Pero si usted rechaza ese don que Dios ha levantado en cada edad, hermanos, pues no va a venir a efecto. Entonces el propósito, hermanos, que ese don que ha levantado el Señor venga a efecto en cada uno de nosotros. Ese es el propósito. Que ese don que el Señor ha levantado venga a ser un efecto. Y dice que cuando aquellos días en Israel la gente estaba aceptando que el don que Dios estaba dando, hermanos, dice que estaban viviendo en una época dorada. Se estaba viviendo en una época dorada. ¿Por qué? Porque Israel estaba pasando su mejor momento. Un momento donde era un don que Dios había dado, donde discernía los pensamientos de los corazones de las demás personas. Entonces dice que esto causó una gran inquietud en toda la nación. Y dice que esta reina se puso como que esto lo que le impactó, entonces fue un hambre y una sed a esta reina, hermanos. Entonces esta reina estaba diciendo, pues tengo que ir a ver. Ella dice que no consultó ninguna voz de los que estaban en su ciudad, solamente dijo, yo voy a hacer caso a lo que me están diciendo. Voy a ir a ver si es cierto lo que me están realmente diciendo. Dice que en ese momento no le preguntó a nadie, ella solamente fue y escuchó, fue y no se quedó con la duda. Pero entonces dice que fue preparada con oro y con incienso, hermanos. ¿Para qué? Para ir a darle una visita a aquel rey Salomón. Entonces dice que la fe viene por el oír. ¿Qué estaba realmente causando en esta reina, hermanos? Una fe. Estaba causando una fe, tal y como cada uno de nosotros tenemos una fe, hermanos. Entonces eso produjo un hambre y una sed, hermanos. Es lo que el Señor siempre, cada que viene su palabra, y nosotros vemos, hermanos, que realmente yo creo que nuestra comunidad, hermanos, no ha quedado así como que en el signo de interrogación. ¿Qué estarán haciendo aquellos hermanos en aquel lugar? ¿Qué estarán haciendo aquellos hermanos en aquel lugar? Porque podemos darnos cuenta, hermanos, que pues, como dijo el apóstol Pablo, realmente nosotros somos cartas leídas, hermanos. Entonces, nosotros, a donde quiera que vayamos, hermanos, la gente nos va a mirar, la gente nos va a observar, la gente va a decir, va a causar una inquietud va a causar una inquietud en sus vidas. Entonces muchas veces te van a venir a hacer esa pregunta, hermano. Oye, hermano, ¿a dónde vas? Oye, ¿qué se está moviendo allá? Y podemos ver, hermanos, que eso va a venir a inquietud a la gente. Es lo que se estaba viviendo allá en Israel, hermanos. Toda la gente estaba haciendo una gran, se estaba conmoviendo y estaban en voces de todos realmente la sabiduría de Salomón. Y nos damos cuenta que cuando realmente el propósito de eso, hermanos, es que realmente nosotros podamos llevar las buenas nuevas a cada lugar, hermano. Que realmente nosotros seamos como aquellos caminantes de Emaús, hermanos. Que en lugar de realmente nuestras pláticas sean de cosas del mundo, hermanos. Realmente nosotros el propósito que estamos aquí es entablar, hermanos, una plática de la palabra del Señor. Nosotros debemos de ser esa influencia, hermanos, que se estaba moviendo allá con la reina de Sabá. Ser esa influencia, hermanos, ¿por qué? Porque dice que cuando aquellos caminantes de Emaús, hermanos, iban como que desilusionados, pero en el momento que ellos estaban entablando una plática, hermanos, dice que el Señor ahí se hizo visible. Entonces, si nosotros
entablamos una plática, hermanos, con una persona que realmente sea de la palabra. ¿Para qué? Para que Dios se muestre ahí, hermanos. Entonces, eso es lo que estaba viviendo allá, hermanos, en aquellas naciones. Estaba habiendo una gran conmoción. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que Dios había levantado un gran don en aquellos días en Israel. Entonces, era solamente decisión del que lo quería venir a aceptar. Dice que muchos venían y se quedaban sorprendidos. Dice que aquella reina, cuando realmente vino, hermanos, dice que ella, dice que apenas que lo que le dijeron fue la mitad de lo que ella ya estaba viendo, hermanos. ¿Por qué? Porque ella veía una grandeza en Salomón, hermanos. Pero realmente no era Salomón. Era el Espíritu de Dios que estaba en Salomón. Era la sabiduría de Salomón, hermanos. Y así fue en los días del Señor. Realmente dijo, el Señor decía, yo no puedo hacer nada por sí mismo si el Padre antes no me lo muestra. Entonces siempre fue Dios con su Hijo. Ahora es Dios con sus hijos, hermanos, dando ese gran don, hermanos. Entonces podemos ver aquella gente, hermanos, que realmente era gente con una disposición. Era solamente decisión de la reina, de la gente que escuchaba, venir a tomar su decisión. ¿Por qué? Porque eran palabras, hermanos, por parte de Dios. Entonces, muchas veces pensamos y creemos, hermanos, pensamos que Dios tiene que venir a la fuerza hacia nosotros. Que Dios tiene que como que cumplir nuestros deseos primero. Pero no. Nosotros debemos primero de estar dispuestos, hermanos, a realmente poderlo recibir. Si realmente nosotros no estamos dispuestos a que esa sabiduría, como el pueblo allá, a que esa sabiduría viniera a ellos, hermanos, si ellos no tomaban una decisión y iban, hermanos, nada podía hacer Salomón por ellos. Salomón no podía ir hasta allá. Ellos tenían que ir a Salomón. Pero ya se estaban dando las voces, las buenas nuevas por todo lugar de lo que realmente Salomón estaba haciendo. Y así es con nosotros, hermanos. Nosotros debemos de tomar una decisión, así como el águila, estar dispuestos a dejar nuestra vieja naturaleza y ser rejuvenecidos como el águila. El águila en su momento, hermanos, toma una decisión fuerte y terrible. Dice que el águila tiene más o menos una vida de 70 años, pero que la mitad de su vida, hermanos, tiene que venir a rejuvenecer. Dice que el águila tiene dos opciones: rejuvenecer o muerte en ese lugar, o perder la vida, o morirse. Entonces así es con cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que tomar la decisión más difícil de nuestras vidas: ir a aquella roca, hermanos, y quitarnos nuestro pico. ¿Para qué? Para que nos salga un nuevo pico, y con ese pico quitarnos nuestro plumaje y sus garras. Dice que es una decisión muy dolorosa para el águila, pero el águila, si quiere seguir viviendo, hermanos, tiene que tomar esa decisión. Y si nosotros queremos esa vida eterna que el Señor ha prometido, debemos tomar esa decisión, o venimos a posicionarnos en una manera de condenación para muerte. Pero yo creo que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, hemos tomado la mejor decisión de nuestras vidas. Por eso dice, he aquí uno más grande que Salomón está en este lugar. ¿Por qué? Porque hemos venido a ver el gran don que Dios ha puesto en este lugar, hermanos. Entonces aquella reina, hermanos, causó una sed y un hambre por ir a buscar esa sabiduría de Salomón. ¿Por qué? Porque dijo, ella sabía que con toda la oscuridad que ella tenía, ella solamente iba a venir a muerte. Pero ella veía que aquellas cosas, aquel gran don celestial que se estaba moviendo con señales y maravillas, podía venirle a darle la luz a su alma. Entonces por eso a ella le causó una hambre y una sed, hermanos. Y esa hambre y esa sed solamente tiene que ocupar el lugar, porque Dios nos hizo con ese fundamento, hermanos, que realmente nosotros tuviéramos esa sed y esa hambre por parte de Él. Pero muchas veces nosotros tratamos de saciar esa sed, hermanos, con algo artificial. Es como cuando nosotros, hermanos, tenemos agua
Y sabemos que hay un dicho que, bueno, no es un dicho, sino que es algo cierto, que el agua es vida. Y claramente es cierto que el agua es vida. ¿Por qué? Porque si nosotros suplimos esa sed, hermanos, con refresco durante un mes y no tomamos agua, pues vamos a morir. Entonces, la naturaleza con la que Dios nos hizo, hermanos, es ¿por qué? Porque el hombre, el ser humano, tenga esa sed y esa hambre de él. Decía David en un salmo, hermanos, que es más grande la misericordia que la vida. Es más grande la misericordia que la vida, hermanos. ¿Pero por qué? Porque él sabía que toda esta vida, hermanos, estaba llena de pecado, estaba llena de incredulidad. No había realmente algo que pudiera saciar su sed de él. Por eso en otro salmo él decía: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Aleluya. Dice: como el ciervo brama por las aguas, así brama por ti. Mi alma, oh Dios, mi alma, ¿no? Entonces, su alma, ¿qué era lo que tenía? Sed, su alma, hermanos. Entonces, usted está aquí porque su alma tiene sed. Sed de Dios. Entonces, si usted esa sed, hermano, la trata de cubrir con alguna otra cosa, hermanos, usted va a perecer. Esa alma le va a estar siguiendo clamando por esa sed, por esa hambre. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta reina? Fue y buscó aquella sabiduría. Dice que ella que tuvo que recorrer más o menos 2.400 kilómetros, hermanos, para ver al rey Salomón, para conocer su sabiduría. Y dice que ella recorrió todo el desierto, hermanos, para ver la sabiduría de Salomón. Dice que en aquellos días, hermanos, había ladrones en el desierto, había animales, hermanos, peligrosos, pero no importaba la circunstancia, aquella reina lo que produjo, una fe, hermanos, una fe para poder oír la sabiduría de Salomón. Entonces, aquella fe no le impedía nada. Aquella fe iba con una seguridad, una certeza que ella iba a poder obtener esa sabiduría que ella quería tener, hermanos. Dice que en ese momento que ella llegó, hermanos, ella no agarró y solamente vio, ella se quedó esperando hasta que ella quedara convencida de que Salomón le iba a decir lo que ella quería, hermanos. Y así en la misma manera que Dios quiere cuando venimos a su palabra. No solamente nosotros venir y a recibir algo por interés, venir y recibir nuestra sanidad por interés y alejarnos de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros se quede convencido, hermanos, hasta que nosotros nos podamos enamorar de Él. Aquella reina no nada más fue en un solo culto, no nada más fue a varios cultos, no, aquella reina se quedó convencida por la sabiduría de Salomón. Y así mismo Dios quiere que nosotros nos quedemos convencidos, hermanos, porque realmente la sanidad es muy poco dentro de la economía de Dios que Dios nos puede dar, hermanos. Es muy poquito, hermanos, porque el misterio de su palabra es muy grande, hermanos. Si dice que su palabra es eterna, hermanos, entonces es una palabra que no tiene fin, hermanos, que nunca va a acabar, que nunca se va a terminar. Entonces, así lo mismo con Salomón. Dice que Dios le dijo a Salomón: nunca va a haber uno mejor que tú, ni uno después de ti mejor que tú. Y así es Dios con cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, realmente nosotros, hermanos, no merecíamos, realmente no lo merecíamos, pero es por pura gracia y por pura misericordia que el Señor, hermanos, ha regado sus buenas nuevas. ¿Para qué? Para que se venga a escuchar aquella sabiduría de Él. Dice que aquella generación, hermanos, que al Señor lo estaban acusando de que realmente Él, porque estaba haciendo aquellas señales y aquellas maravillas, el Señor dice que ahí los estaba reprendiendo también. Dice que ellos, voy a leer nuevamente ahí en Mateo 2, hermanos, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, hermanos, ¿qué señales tenía que dar aquella generación? Dice que se les tenía que dar la señal del profeta Jonás, la señal de la resurrección, que Cristo iba a ser resucitado de entre los muertos, hermanos. Entonces podemos ver un tipo, hermanos, cuando Josué fue llevado, cuando hubo un profeta, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, hubo un profeta que les dijo que había una tierra prometida donde fluía leche y miel, hermanos, leche y miel. Entonces dice que en ese momento Moisés lo sacó de esa tierra de Egipto, pero que pasaron varios años, hermanos, pero realmente no todo el pueblo pudo ver aquella tierra prometida. Pero dice que ahí se levantó Josué y Caleb, que ellos fueron a inspeccionar aquella tierra prometida, hermanos, y que trajeron la evidencia de que fluía leche y miel, y la evidencia de que había frutos de ese lado, hermanos, frutos de ese lado, que dice que trajeron aquellos racimos de uvas, hermanos, y se los dieron. Pero dice que para ir a aquella tierra prometida, hermanos, ellos primero llegaron ¿a dónde? A Cades Barnea, donde esperaban un juicio. Pero dice que hubo alguien que dijo, tengo que ir a inspeccionar la tierra. ¿Por qué? Porque nos dijo nuestro profeta que hay una tierra donde fluye leche y miel. Entonces ellos llegaron a un momento, hermanos, donde tenían que cruzar el Jordán. Y dice que en ese momento solamente los que pudieron cruzar ese Jordán, ir a inspeccionar la tierra, fueron Josué y Caleb, los espías. Entonces dice que en ese momento regresaron, hermanos, y trajeron los espías, trajeron aquellos racimos de uvas. Y dice que les trajeron la evidencia, pero aún así el pueblo no creyó. Dice que el pueblo no creyó. Y ese es un tipo, hermanos, cuando realmente el Señor vino aquí a la tierra, hermanos, y Él dijo que iba a haber, que nosotros no íbamos a perecer, que había un lugar donde íbamos a poder obtener vida eterna. Entonces dice que en ese momento, ¿Él qué tenía que ir? Tenía que ir al Calvario, lo que representa Cades Barnea, hermanos, y cruzar aquel Jordán. Muerte. ¿Para qué? Para que realmente Él nos trajera la evidencia de que en aquel lugar había vida. Y esa evidencia nos las trajo, hermanos. Es la evidencia de la resurrección. Amén, amén. Por eso es porque realmente nosotros estamos aquí. Que hay una evidencia de resurrección. Por eso dice aquí, he aquí uno más grande que Salomón está en este lugar. Entonces, la manera en que realmente nosotros, hermanos, venimos y hemos escuchado aquellas buenas nuevas, así como se estaban divulgando en todas las naciones, hermanos, por parte de los que iban a Israel, iban a aquellas naciones y decían, es que fíjate, hay un hombre aquí que está discerniendo los pensamientos y los corazones de cada persona que va a consultarlo y arregla sus problemas y les dice qué hacer con tal situación y les dice cómo hacer en tal y tal lugar. Y así lo mismo, hermanos, en cada edad Dios va a levantar un don, hermanos. Dios va a levantar un don para que realmente nosotros podamos ver aquella sabiduría que Dios tiene, hermanos, aquellas promesas que Dios tiene, así como allá lo vimos en el rey Salomón, que Dios le dio sabiduría, hermanos, ¿para qué? Para que él pudiera discernir los pensamientos y los deseos de los corazones que habían aquellas personas que estaban sedientas y hambrientas. Y el rey Salomón, realmente la gente se iba satisfecha por la sabiduría que tenía Salomón. Y así fue lo mismo con el Señor, cuando realmente Él vino, pero Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero hubo alguien, hermanos, que realmente sí le recibió. Nos podemos ver a aquella mujer samaritana, que realmente era una mujer, hermanos, de mala fama. Era una mujer que se encontraba en pecado, pero realmente Él estaba ahí en ese lugar. Él le citó la cita. Uno más grande que Salomón está en ese lugar. Y en el momento que la palabra vino a hacer contacto con ella, el Espíritu vino a hacer contacto con aquella simiente palabra, hermanos,
esa simiente vino a vida. Amén. Esa simiente vino a vida. Y es el propósito, hermanos, que el Señor, hermanos, en esta última edad no iba a ser la excepción. Dice que si allá en Israel se estaba viviendo una época dorada, hermanos, en estos días también se tiene que vivir una época dorada. Uno más grande que Salomón está en este lugar, discerniendo los pensamientos y los corazones de cada uno de nosotros. Y esa sabiduría, ¿cómo viene, hermanos? Para perfeccionar realmente a su pueblo. Para perfeccionar realmente a su pueblo que está sediento y hambriento por él, hermanos. Entonces, cuando la palabra viene, hermanos, no es que usted dice, pues a lo mejor el hermano sabía algo de mí, pero realmente la sabiduría nosotros no la podemos obtener por nosotros mismos, hermanos. Si nosotros hubiésemos nacido con esa sabiduría, realmente nosotros no necesitaríamos de Dios. Porque si yo hubiese nacido con alguna sabiduría, hermanos, de que realmente de Dios, hermanos, realmente pues yo siempre hubiese sido un hombre pues de otro nivel, ¿no? Pero realmente la sabiduría es dada por parte de Dios. Es el don que Dios ha levantado en esta última edad. Entonces la gente, hermanos, siempre se va a poder quedar con esa perspectiva. La gente allá afuera está hambrienta, hermanos, sabiendo que si lo que dice en San Juan 14:2, hermanos, se está cumpliendo. Por eso es que la gente corre a tal lugar, a tal iglesia. Pero solamente tiene que haber un lugar donde Dios alce ese don de sabiduría. Y no va a ser más que en su palabra, hermanos. No va a ser más que en su palabra. Porque el hombre por sí mismo, hermanos, no puede obtener la sabiduría. Pero si el hombre se la pide a Dios, Dios le va a dar la sabiduría. Porque ¿qué hizo Salomón? Dice, dame entendimiento y sabiduría para poder gobernar este pueblo. Y es lo mismo que Dios quiere que alguien se pare por su palabra para compartirle esa sabiduría que se estaba moviendo también en aquellos días, hermanos. Dios se estaba vaciando en Salomón, Dios se vino a vaciar en Jesús, pero ahora ese don, hermanos, ese don que se le presentó a aquella mujer samaritana, se quiere vaciar en otra persona, para que ese gran don se venga a mover en esta comunidad. Es como cuando Natanael fue y le dijo, pues mira, es que hay una persona que viene y nos dice lo que realmente somos. Pero no que podía quedarse satisfecho con eso. Dijo, solamente ve y ve. Así es lo mismo que Dios hace con nosotros. Ve y ve lo que Él tiene. Y aquel don de Dios nos damos cuenta, hermanos, que cómo se movía en aquella mujercita samaritana. Dice que aquella mujercita samaritana fue saciada con esa agua que ella estaba yendo a buscar aquel pozo, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que él entabló una plática con aquella mujercita samaritana y dice que había una segregación en ese momento. Dice, es que yo no puedo estar platicando contigo. Dice que se encontraban en el pozo, ahí en Samaria, y dice que el Señor quería entablar una plática con ella. Dice que estaba ahí en aquel pozo, hermanos, y estaba diciéndole, mujer, dame de beber. Y que le dice, no, es que yo no puedo darte de beber a ti porque pues yo no puedo entablar una plática contigo bien. Y ya, bueno, vamos a verlo ahí en Juan 4, hermanos, para que no nos salgamos realmente de la línea como realmente el Señor lo dijo. Dice así, Juan 4, hermanos, el versículo 1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús
Cansado del camino se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que soy yo mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Entonces ahí le estaba presentando el don que Dios en ese momento estaba levantando, hermanos. Dice, si conocieras el don de Dios. Por eso dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces, no es que realmente nosotros, hermanos, traigamos a alguien, sino que es realmente Dios trayendo a su simiente. Porque así como hizo con aquella mujercita, hermanos, que el Señor, aquel don de Dios quería, aquel Espíritu de Dios quería venir a contactar aquella simiente palabra predestinada antes de la fundación del mundo, hermanos. Así es lo mismo con cada uno de nosotros. Por eso dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra y discierne lo más profundo que hay en nuestros corazones. Entonces, no es nunca el hombre trayendo a una persona, sino es Dios trayendo a sus hijos. Así es, amén. Es lo que debe de quedar bien claro. Es esa palabra que está penetrando hasta lo más profundo de tu corazón. Ahí es cuando es Dios contigo, hermano. Así es, es Dios queriendo entrar en ti. Y cuando ese espíritu, esa luz hace contacto con eso, hermanos, viene a vida. Así como con aquella mujercita samaritana. ¿Qué fue lo que produjo? Vamos más adelante, dice. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahí se estaba refiriendo del agua que estaba en el pozo. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y dijo, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Y en aquellos días, hermanos, nos damos cuenta que había una generación que a pesar de que el Señor les estaba discerniendo lo que había en sus corazones, lo estaban rechazando. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Entonces, si la palabra ha venido a nuestras vidas, hermanos, y nos dice lo que realmente nosotros somos, y está discerniendo lo más profundo de nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? Aceptarla, hermanos. Gloria a Dios. Porque si no la aceptamos, vamos a colocarnos como la misma actitud que tuvieron aquellos fariseos, crucificarlo, hermano, nuevamente. Entonces, cuando la palabra viene a penetrar aquello en tu corazón y está discerniendo lo que realmente te está diciendo a ti, hermano, no es el ministro que se para en el púlpito, es Dios nuevamente buscando a su simiente palabra, hermano. Entonces esa palabra tú la tienes que aceptar. Cuando sale algo del púlpito aquí y tú dices, es que fue una indirecta para ti, jamás puede ser una indirecta para nosotros, porque nosotros no tenemos sabiduría entre sí mismos. Es uno más grande que se encuentra aquí, uno más grande que Salomón se encuentra en este lugar. Entonces nosotros debemos hacer énfasis en eso, hermanos, que no es nosotros realmente el que se para en el púlpito, es Dios hablando a través del que se para en el púlpito, hermanos. Esa es espada de doble filo que está penetrando hasta lo más profundo, que quiere darte ¿qué? Vida eterna, hermano. Es el Espíritu que quiere hacer morada en ti. Es el Espíritu que quiere
que quiere venirte nuevamente a que tú vengas Gloria a Dios. hacia Él. ¿Por qué? Porque Él está buscando a los que estuvieron en sus pensamientos antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos y suplimos esa sed con la que el Señor nos hizo, hermanos, nosotros estamos fuera de aquella vida eterna, hermanos. Entonces solamente la única forma de tener vida eterna es estar en Cristo, escondidos en Cristo, hermanos. Por eso es tan necesario que esa señal realmente esté en cada uno de nosotros. Entonces dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a los que no sabéis, nosotros adoramos a los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Dios. Entonces, realmente debe de hacer una adoración en espíritu y en verdad, hermanos. No una adoración a medias, hermanos. Entonces, el Señor realmente quiere, hermanos, cada que Él viene, que su palabra sale, dice que es una espada de doble filo. Y no es más que Dios tratando de alumbrar aquella simiente palabra que fue predestinada antes de la fundación del mundo, hermanos. Entonces nosotros debemos de ser, hermanos, y este realmente es una comisión que no nada más se la dejó realmente al quíntuple ministerio, hermanos. Realmente Él dijo, id y hacer discípulos, id y predicar el evangelio a toda criatura. No está especificando, hermanos, solamente al quíntuple ministerio, sino que realmente hacer esa comisión, hermanos, que estaba en aquellos días en Israel. Todos estaban hablando y murmurando, hermanos, de la sabiduría de Salomón. Y es lo que realmente nosotros debemos hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que tenemos vida eterna, hermanos, nosotros nacimos para poder ser servidores de esa vida eterna. Entonces, ese es el propósito. Vida eterna significa vivir para los demás. Entonces, si nosotros decimos que tenemos vida eterna, hermanos, y nos quedamos intactos en el lugar donde estamos, entonces nosotros realmente no tenemos vida eterna. Porque vida eterna significa vivir para los demás. Todos nosotros debemos de ir y compartir aquella vida eterna, hermanos. ¿Qué hacen los testigos de Jehová, hermanos? ¿Qué hacen los del Templo Azul? Les dicen, vayan y traigan un amigo solamente. Pero nosotros no, nosotros debemos de presentarle las buenas nuevas a la gente, hermanos. Que realmente ellos vean el don que se está moviendo en este lugar. Que hay uno más grande que Salomón. Amén, amén. En este lugar. Y fíjense que realmente yo hace un tiempo platiqué con una persona, hermanos, que él ha estado en varias ahora sí, denominaciones, hermanos, y yo le compartí un día el mensaje, y le di un mensaje, yo le di un mensaje, pero él ahorita está en el judaísmo, hermanos, algo muy, pues, yo le he invitado, y realmente él me rechazó muy fuerte el mensaje, hermanos. Él fue, y sí me dio el mensaje, yo no me acuerdo qué mensaje le di, y yo le he estado insistiendo, hermanos, pero fíjense que él me dijo, no, y yo te voy a decir una cosa. Si yo tuviera al hermano Branham frente de mí, yo le diría que él está mal. Yo le diría sus cosas. Así me lo dijo el hermano. Y yo dije, nada más entre mí mismo, Dios tenga misericordia de él, hermano. Y que Dios realmente tenga misericordia de él. Porque él me dijo, no, y créeme que si el hermano Branham, porque dijo, yo estuve viviendo ahí en Estados Unidos, dije, y cada rato pasaban sus predicaciones en tele abierta, dice. Las pasaban en tela abierta. Y yo le estaba insistiendo al hermano, pero el hermano está muy enredado, hermano. Ahorita está en el judaísmo y realmente él sabe la escritura. Él sabe la escritura.
Pero por eso nosotros tenemos en cuenta que, como decía nuestro hermano Adán en la mañana, realmente Dios no te va a demandar si tú te aprendiste tal versículo, tal esto, ¿no, hermanos? Realmente realmente nosotros vamos a ser salvos por fe. Gloria a Dios. Nosotros vamos a ser salvos por fe. No porque realmente nosotros hagamos tal esfuerzo, hagamos tal esto. Nosotros somos solamente salvos por fe. Y el hermano hace referencia, dice, yo no soy más que un borracho que se acaba de convertir hace 10 minutos. Gloria a Dios, correcto. Y el hermano dice, nosotros somos iguales. Nosotros no vamos a tener jerarquías allí en el cielo. Todos vamos a ser iguales. Entonces fíjense qué gran privilegio, hermanos, que aún por su gracia, por su misericordia, aún se están dando las buenas nuevas, hermanos. Y eso yo creo que debe de ser, hermanos, un gran gozo que el Señor lo haya traído a usted aquí, a escucharlo. Porque yo le hacía mención a aquel varón, hermanos, y yo le compartí el mensaje. Y él dice, no, es que yo le dije, bueno, si usted estuvo en tal lado, entonces usted sí creía antes que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y que Él aún vive y que Él resucitó de los muertos. No, yo no la creo, dice. Yo estoy en contra de lo que tú estás diciendo. Y yo le dije, ¿es en serio lo que usted me dice? Le dije, pero entonces, ¿por qué usted dijo, mira, yo ya me he profundizado más en las Escrituras, en el Torah, en cosas así? Y me dice, y yo ya no creo eso, dijo. Y él se mueve más, ahora sí, conforme era el Antiguo Testamento. Y él se guarda de ciertas cosas, se guarda de ciertos privilegios. Y yo le compartí el mensaje y le dije, hermano, y dese la oportunidad de leerlo. Y no se negó, pero ya después me dijo, no, hermano, yo realmente, mira, no creo. O sea, el hermano es pues ahora sí me dijo, es un falso. Pero él dijo, y si yo tuviera el hermano Branham aquí enfrente de mí, yo le diría sus cosas, en qué está mal y en qué está mal. Pero realmente nos damos cuenta que no fue el hermano Branham, que siempre fue uno más grande que Salomón, que está en este lugar. Él es el que proviene la sabiduría, no proviene realmente de cada uno de nosotros. O sea, realmente yo no fuera nada y yo nunca pude obtener, pude ver así. Por más que pude intentar ver a Dios por mí mismo, nunca lo pude hallar. Siempre fue la palabra de Dios atravesando y discerniendo cada uno de nuestros corazones, hermanos. Entonces, si la palabra viene a usted, hermano, es momento que no tome la posición de aquellos fariseos, rechazarla y crucificarlo nuevamente, sino que usted la debe de aceptar, hermano. ¿Por qué? Porque Él vino, hermanos, Dios se despojó para traer a su Hijo y que su Hijo fuera al Calvario para podernos traer esa prueba que hay vida de ese lado, hermanos. Entonces eso muestra que hay una vida. Así como aquellos espías fueron a aquella prometida y trajeron la evidencia que había una tierra prometida, hermanos. Nosotros tenemos la evidencia en este lugar que hay una resurrección, que hay una tierra donde fluye leche y miel. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, te agradecemos en esta hermosa tarde, Señor, en la manera que tú nos has guardado, nos has cuidado, Padre. Nos has arropado con tu poder, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que seamos, Señor, esas personas, Señor, que podamos llevar y compartir tu palabra, Señor. Porque el propósito, Señor, de tu palabra, Señor, es traer más almas a ti, Señor. Es traer más almas a esa vida eterna, Señor. Que realmente, Señor, aquellas personas que están sedientas, que están hambrientas allá afuera en el mundo, Señor, que están supliendo su sed, Señor, con alguna otra cosa, Señor, que ellas vengan y se sacien de tu palabra, Señor, de aquella agua que solamente tú tienes, Señor. Y pues yo doy gracias porque a este momento cada uno de mis hermanos, Señor, se ha sentido gozoso, se ha sentido contento, Padre, en la manera que tú le has venido hablando, Señor. Y pues, Señor, ayúdanos a desesperar, Señor. Si alguno de mis hermanos, Señor, necesita sanidad en su cuerpo, Padre,
Que tú le pongas esa desesperación, Señor, para que Él pueda venir a ti, hacia ti cada día más, Padre. Sé tú poniendo esa sed, Señor, sé tú poniendo esa hambre, Señor. Y Padre, pues te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo en cada momento, Señor. Ayúdanos, Señor. Y pues en esta tarde guarda cada hogar representado, Señor, por la necesidad que cada uno de nosotros tiene, Padre. Y Padre, si alguno de mis hermanos, Señor, aún, Señor, trata de, no le ha sido, pues bien, llegada tu palabra, Señor, que seas tú destapando aquellos conductos, Padre, para que tu palabra pueda venir y fluir, Señor. Pues, Señor, yo creo que cada alma tiene esa necesidad de poderte ver cara a cara más a ti, Señor, de poder tener ese contacto más íntimo contigo, Señor. Y pues, Padre, ayúdanos, Señor, también a estar orando y velando, Señor, en cada momento, Padre, porque, pues, Señor, las circunstancias en este mundo se han puesto complicadas, Señor. Y, Padre, pues, solamente es tu misericordia, es tu gracia la que nos sostiene, Señor. Y, pues, te damos gracias por este servicio en esta tarde que tú nos permitiste tener, Señor. Y que así siga siendo, Señor. Que solamente tú nos des el entendimiento, la sabiduría para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Pues solamente nosotros, el único requisito que tú nos pides es solamente creerla, Señor, y en eso es lo que estamos confiando, Señor. Solamente creer cada promesa, Señor, que está en tu palabra, Señor. Pues lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.